Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Después de una cirugía en la que estuvo al borde de la muerte, Alex por fin salió de peligro. Los dolores intensos que antes le robaban el sueño ahora van cediendo poco a poco. El ritmo del corazón es más estable, la respiración más regular. Todo parecía que por fin había pasado la tormenta. Pero para Tuna, eso nunca fue una tranquilidad completa. Día tras día siguió a su lado sin separarse ni medio paso, pendiente de cada cucharada de medicina, de cada comida, de cada rato de sueño tan corto. Cada vez que Alex fruncía ligeramente el ceño, a ella se le encogía el corazón. Cada vez que él dormía profundamente, ella ya volvía a sentir miedo de que despertara siendo otra persona. Porque después de esta operación, nadie podía estar seguro de nada sobre la memoria de Alex. Recordará los días en los que él y Tuna atravesaron juntos la tormenta. Reconocerá a la mujer que estuvo a su lado cuando él era más vulnerable. El momento en que el médico salió, se quitó la mascarilla y dijo: «La operación ha sido un éxito». Tuna se quedó inmóvil unos segundos. Y recién entonces pudo soltar un suspiro largo, como si por fin dejara ir todo el miedo que le había estado aplastando el corazón durante tanto tiempo. Pero el éxito solo era el primer paso. Porque lo que más le asusta a Tuna no es la muerte, sino que Alex siga vivo, pero ya no la recuerde. Si estás siguiendo el camino de Alex y Tuna, dale like para enviarles un poquito de ánimo, deja un comentario con tus mejores deseos para Alex en esta recuperación y acompáñame hasta el final de esta historia. Porque a veces el milagro no está en sobrevivir, sino en si después de tantas pérdidas las personas aún pueden reconocerse. La puerta del quirófano por fin se abrió. La luz blanca se derramó hacia el pasillo largo y silencioso donde Tuna y la señora Min llevaban horas esperando como si hubiera pasado una vida entera. Tuna se levantó de golpe. Tenía las piernas entumecidas y casi se le doblaron. Tuvo que agarrarse con fuerza al borde de la silla para no caerse. El médico salió y se quitó la mascarilla. Con solo un leve asentimiento, fue suficiente para que el corazón de Tuna estallara por dentro. La operación ha salido bien. Hemos podido retirar el tumor y controlar la zona de la lesión. Tuna se quedó paralizada unos segundos. Y entonces las lágrimas le brotaron sin control, rompió a llorar con sollozos sin poder ocultarlo. Todo el miedo, la desesperación, las noches en vela, parecía que se lo llevaba el agua en ese instante. «Gracias, doctor», repitió entrecortada, inclinándose muy hondo. La señora Min estaba detrás, juntó las manos temblorosas y las lágrimas le cayeron en silencio por unas mejillas marcadas por el paso del tiempo. Giró la cara para que nadie la viera llorar, pero esa sensación de alivio era imposible de contener. A Alex lo sacaron del quirófano en camilla. Seguía inconsciente. Tenía el rostro pálido y las vendas blancas alrededor de la cabeza hicieron que a Tuna se le encogiera el pecho. Caminó detrás de la camilla paso a paso, sin apartar los ojos de él ni un segundo. Cuando lo llevaron a la sala de recuperación, el médico se giró hacia Tuna. Su voz se volvió más seria, pero también más amable. En los próximos días necesita descanso absoluto. Nada de estrés, nada de darle vueltas a la cabeza. La recuperación llevará tiempo, pero confío en que Alex va a estar bien. El médico la miró con una especie de respeto muy sutil. De verdad tiene mucha suerte. No todo el mundo tiene a alguien dispuesto a quedarse, preocuparse y esperar como lo ha hecho usted. Tuna asintió suavemente. No dijo nada. Solo le tomó la mano a Alex. Todavía estaba un poco fría, pero el ritmo cardíaco ya era estable. «¿Me escuchas, Alex?», susurró con la voz temblorosa pero dulce. «Ya lo lograste. Esta vez, de verdad has vuelto». Un alivio le llenó el pecho a Tuna. Como si después de tantos días viviendo con miedo por fin se le permitiera respirar. Pero en medio de esa paz, otra preocupación empezó a asomarse en silencio dentro de ella. Y cuando Alex despierte,
Recordará todo, o la operación se llevó una parte de sus recuerdos, algo que ella nunca podrá recuperar. Tuna le apretó la mano con más fuerza, como si estuviera sujetando algo frágil. Afuera por la ventana, la primera luz del nuevo día se coló en la habitación. Un nuevo comienzo se acercaba, pero nadie sabía si llegaría con una felicidad completa o con una prueba todavía más dura por delante. Los días siguientes pasaron tan despacio que parecía que uno podía oír hasta cómo respiraba el tiempo. Cada mañana llegaba sin ruido, sin traer ningún milagro evidente, pero siempre dejaba algo muy pequeño, muy real esperanza. Alex fue recuperándose de la forma más silenciosa. Ya no estaban esos dolores de cabeza brutales que lo atacaban en mitad de la noche, haciéndolo incorporarse de golpe asustado con la espalda empapada de sudor frío. En su lugar aparecían solo molestias leves pasajeras, como una cicatriz que aún arde por dentro, no lo bastante fuertes para derribarlo, pero sí lo bastante para recordarle que acababa de salir de esa línea fina entre la vida y la muerte. Seguía vivo. Y eso para Alex ya era un milagro. Tuna fue la primera en notar el cambio. Lo vio comer más cucharada a cucharada, y el tazón de gachas dejó de ser una obligación para convertirse en una necesidad real del cuerpo. Dormía más profundo, más tranquilo, sin esos jadeos ni ese ceño fruncido involuntario a mitad de la noche. Y lo más importante, la mirada. Esa mirada que antes estaba vacía, cansada como la de alguien que se ha ido demasiado lejos sin saber dónde está, ahora volvía a tener vida. Algunas tardes Alex se apoyaba en la vieja cerca de madera y se quedaba mirando en silencio el campo que se extendía frente a él. El viento soplaba suave trayendo olor a hierba y a tierra húmeda. No decía nada, solo sonreía apenas, como si estuviera rozando una parte de sí mismo que había perdido en algún momento del pasado. Tuna lo observaba desde lejos y el corazón se le encogía un poco. No se atrevía a preguntarle qué estaba pensando. Con que él estuviera ahí en paz para ella ya era suficiente. Aquella mañana el médico llegó para la revisión. Alex se sentó derecho en la silla de madera mientras el médico le tomaba la presión y revisaba los reflejos. Sus movimientos seguían siendo lentos pero mucho más firmes. Tuna estaba detrás con los dedos entrelazados con fuerza. Sin darse cuenta se clavaba las uñas en la piel. Cada pregunta del médico hacía que su corazón latiera un poco más rápido. ¿Sigues mareándote cuando te levantas? Alex negó con la cabeza. ¿Te ha dado algún dolor de cabeza repentino por la noche? Él lo pensó un segundo y volvió a negar. No, me siento mucho mejor. El médico asintió y anotó algo en el historial. El roce del bolígrafo sobre el papel sonó extrañamente nítido, como si cada línea estuviera decidiendo el destino de los dos. Por fin levantó la vista hacia Tuna. Su mirada no tenía prisa ni euforia, pero traía una calma poco común, esa que solo aparece cuando un paciente ya ha dejado atrás lo peor. Por lo que he visto hoy, dijo el médico despacio, con cada palabra bien marcada, Alex puede volver a hacer vida en casa. Aún así, habrá que vigilarlo de cerca durante un tiempo. Tuna se quedó sin reacción. En ese instante no pudo ni respirar, como si esa frase fuera demasiado suave, demasiado buena, como si le diera miedo haberla entendido mal. De verdad, su voz tembló casi en un susurro. El médico sonrió levemente. Se está recuperando mejor de lo que esperábamos. No todo el mundo lo consigue. Luego se giró hacia Alex con el gesto un poco más serio. Pero recuérdalo bien, mucho descanso, nada de estrés y sobre todo nada de dejar que los recuerdos dolorosos vuelvan demasiado pronto. Alex asintió despacio, pero en ese momento su mirada se oscureció apenas muy rápido, muy leve, como si hubiera rozado algo. Una puerta que todavía no estaba listo para abrir. Cuando el médico se fue, Tuna siguió quieta. Necesitó unos segundos, unos latidos, para creer que era verdad. Hasta que Alex se volvió a mirarla y sonrió una sonrisa cansada pero sincera. ¿Lo has oído? Ya puedo volver a casa. Ahí fue cuando Tuna por fin se derrumbó por dentro. Giró la cara enseguida y se tapó el rostro con la mano. Las lágrimas le cayeron no por dolor, sino por un alivio que le hacía temblar el cuerpo.
Pero mezclado con eso, seguía habiendo un miedo silencioso, uno que todavía no sabía cómo nombrar. Por la tarde, Alex entró despacio en la cabaña de madera de siempre. Todo seguía ahí: la mesa vieja, el olor cálido de la madera, la luz del sol entrando por la ventana y dejando tiras largas de claridad sobre el suelo. Pero para él, todo era a la vez familiar y lejano, como un sueño que se reconstruye con piezas sueltas. Se detuvo y apoyó la mano en el marco de la puerta. El frío de la madera era real. Algo le subió por dentro, pero no era claro. No venía con imágenes concretas, solo con una sensación profunda. «He estado aquí muchas veces», ¿verdad?, preguntó en voz baja, como si temiera romper el silencio. Tuna estaba detrás de él. Se le apretó el pecho. «Sí», respondió con la voz más suave. «Muchas veces». Alex se giró y la miró un buen rato. En sus ojos no había recuerdos nítidos, pero sí confianza, lo que queda cuando todo lo demás se ha ido borrando. «No lo recuerdo todo», dijo despacio, «pero sé una cosa». Se llevó la mano al pecho. «Aquí me siento seguro». Tuna sonrió, pero tenía los ojos enrojecidos. Los días de seguimiento en casa serán el último paso de su recuperación, o solo el inicio de una verdad que está esperando en silencio a salir a la luz. La granja se fue hundiendo en el atardecer. El viento cruzó el campo cargado con el aliento de todo lo que aún no se ha dicho. Se abría un capítulo nuevo y nadie sabía si los llevaría a la felicidad o si una prueba todavía más grande los estaba esperando adelante. La noche cayó sobre la granja con una suavidad tranquila. La luz amarilla dentro de la cabaña de madera se encendió, llevándose esa sensación helada de los días en los que Alex había estado entre la vida y la muerte. Tuna estuvo a su lado toda la tarde sin separarse ni un paso, como si con solo darse la vuelta fuera a perderlo una vez más. Acercó la silla y se sentó frente a Alex. «¿Sabes?». Tuna sonrió con una voz ligera como el viento. «Antes eras bastante torpe. Una vez quisiste ayudarme a arreglar la cerca y al final, las gallinas salieron corriendo por todo el patio». Alex se quedó en blanco un segundo y luego se echó a reír. Una risa grave y cálida, todavía algo débil, pero suficiente para iluminar la habitación. «¿En serio?», preguntó con los ojos brillándole de curiosidad. «Y aún así no recuerdo nada». Tuna ladeó la cabeza suavemente. «No pasa nada si no lo recuerdas. Con que te rías es suficiente». Siguió contando historias pequeñas pero llenas de calor, la vez que Alex cargó a escondidas a Henry en mitad de la noche para arrullarlo, la vez que se manchó de barro toda la camisa por resbalarse en el campo, y esas tardes en las que los dos se quedaban en silencio mirando cómo el atardecer caía sobre los sembradíos. Las risas mezcladas con bromas suaves llenaron la casa con el aire mismo de la vida. Alex se recostó en la silla, cerró los ojos un instante y dejó que la risa de Tuna lo guiara de vuelta. «No lo recuerdo todo», dijo en voz baja, «pero cada vez que te escucho siento el corazón en paz». Tuna se levantó escondiendo lo que le subía por dentro. «Quédate sentado y descansa un rato». «Sí, voy a la cocina a preparar tu medicina». Entró en la cocina de siempre. Encendió el fuego. La olla de la medicina empezó a burbujear con un sonido suave. El olor de las hierbas se extendió por el aire intenso y cálido, un olor a paciencia y a esperanza. Tuna removía la medicina con la mirada perdida. En su cabeza volvió la voz del médico: «Que la tome a la hora. Que descanse temprano. No dejes que el paciente piense demasiado». Sirvió la medicina en un cuenco, sopló un poco para que se enfriara y la llevó a la habitación. Alex levantó la vista al verla. Otra vez Medicina hizo una mueca intentando bromear. Tuna se rió. «Cuando te la termines, te cuento otra historia divertida». Alex tomó el cuenco y bebió despacio. Tuna se sentó a su lado y le acomodó con cuidado la manta ligera sobre los hombros. «Cuando termines te duermes temprano», dijo en voz baja. «Necesitas dormir mucho para recuperarte». Alex la miró. Su mirada se hizo más profunda. «¿Siempre te preocupas así por mí?». Tuna se quedó quieta un instante y luego sonrió. «Sí, porque tú eres muy importante». Alex asintió apenas. No recordaba todo,
pero su corazón lo entendía. Mientras Alex se iba hundiendo en el sueño, Tuna se quedó junto a la cama, mirándole en silencio el rostro bajo la luz tenue. Se oía su respiración regular, suave pero firme. Afuera, el viento de la noche cruzaba los campos trayendo una calma rara. Pero dentro de Tuna aún quedaba una pregunta que no se atrevía a nombrar. ¿Volverán los recuerdos perdidos? ¿O se quedarán para siempre viviendo solo en las historias que ella le cuenta cada noche? La casa se hundió en el silencio. Una noche tranquila y un futuro que todavía espera ser escrito. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por el marco de la puerta de madera y cayó suave sobre la habitación, donde todavía quedaba el olor a hierbas de la noche anterior. El ambiente estaba tan tranquilo que se podía oír con claridad la respiración acompasada de dos personas que acababan de pasar por una tormenta entre la vida y la muerte. Se escuchó un llanto bajito. No era un llanto de pánico, sino el llamado suave de un bebé que acababa de despertarse, como recordándole al mundo que la vida seguía. ¡Henry! Tuna abrió los ojos primero. Giró la cabeza y vio a Alex acostado a su lado. Su rostro se veía extrañamente sereno. No fruncía el ceño por el dolor, no estaba agotado por esos dolores de cabeza de siempre. Era un sueño profundo completo. El tipo de descanso que hacía muchísimo tiempo que él no tenía. Henry volvió a llorar bajito, como apurándolos. Alex se movió apenas, abrió los ojos un poco confundido al principio, y de pronto se dio cuenta de algo que le dejó el corazón en silencio. No había dolor. Se incorporó despacio y se llevó la mano a la frente. No había mareo, no había punzadas. Solo una sensación de alivio que le recorría el cuerpo entero. Tuna la llamó en voz baja. Ella se giró y al cruzar la mirada con él, se le apretó el pecho de preocupación. ¿Cómo te sientes? Alex sonrió. Estoy bien, de verdad estoy bien. Antes de que ella pudiera decir algo, Henry lloró otra vez. Alex soltó una risita, se bajó de la cama y lo tomó en brazos. Henry sollozó unos segundos y luego se calmó apoyando la cabeza en el pecho de Alex, con esa manita pequeña agarrándole la camisa como si lo hubiera hecho de toda la vida. Tuna se quedó mirando la escena y las lágrimas le salieron sin querer. Alex se giró, dejó a Henry en la cunita al lado y luego se acercó a Tuna. Su mirada se suavizó, llena de una gratitud profunda, de esas que no necesitan demasiadas palabras. Se inclinó y le dio un beso suave en la frente. Un beso muy leve pero suficiente para hacerle temblar el corazón. «Gracias», dijo él con esa voz grave y cálida. «Gracias por quedarte conmigo cuando yo estaba en lo peor». Tuna sonrió entre lágrimas. «Ya te lo dije, no me voy a ir». Los dos salieron al porche con Henry en brazos. El sol de la mañana llenaba el patio de la granja, iluminaba el campo verde, los árboles todavía con gotas de rocío. El aire estaba limpio y fresco, como si el dolor de los días anteriores nunca hubiera existido. Alex se sentó en el escalón y respiró hondo. «Me gustan las mañanas así», dijo en voz baja. «Se siente como si me hubieran dado otra oportunidad». Tuna se sentó a su lado hombro con hombro. «Porque de verdad volviste». Henry estaba entre los dos balbuceando bajito, con esos ojos transparentes mirando el cielo azul. En ese momento ya no existían el hospital, ni la operación, ni el miedo a perderlo. Solo quedaba una familia pequeña bajo la luz de la mañana, una paz tan intensa que daba miedo pensar que pudiera ser solo un sueño. Pero en el fondo del corazón de Tuna seguía susurrando una duda muy bajita. ¿Cuánto duraría esta calma? Y cuando los recuerdos volvieran de verdad, el destino les dejaría conservar este momento. El sol seguía cayendo, el viento seguía soplando, y la historia todavía no había terminado. Ese mediodía el sol ya estaba alto sobre los campos a lo lejos. La luz se extendía por las hileras de hierba y brillaba como si todo intentara verse más tranquilo de lo normal. El silencio era tan profundo que se podía oír el viento pasar suave entre la cerca de madera. Entonces se oyó un coche. No fue fuerte ni apresurado, solo el sonido de unas ruedas deteniéndose con suavidad frente a la entrada de la granja. Pero para Tuna ese ruido la hizo quedarse quieta.
Estaba ordenando el patio cuando levantó la vista. En ese instante su mano se quedó suspendida en el aire sin darse cuenta. Había llegado la señora Min. Estaba de pie junto a la puerta con la figura más delgada que la última vez que Tuna la vio. En la mano llevaba una bolsita con regalos sencilla, sin adornos, sin papel brillante, pero envuelta con cuidado como si quien la preparó hubiera pensado mucho en ello y hubiera escogido cada cosa con el corazón. Sus pasos eran lentos. En su mirada aún quedaban las noches sin dormir, los días sentada esperando frente al quirófano, esos momentos en los que el corazón parecía pararse de puro miedo. Alex salió de la casa al oír el ruido. En cuanto vio a su madre, se detuvo un instante. No por sorpresa, sino como si su cuerpo necesitara un latido más para confirmar que era real. Y luego sonrió. Una sonrisa tranquila, suave, sin esfuerzo. Esa sonrisa que hacía tanto tiempo que la señora Min no veía completa. Mamá la llamó en voz baja. Solo esa palabra bastó para que ella apurara el paso. Lo miró de arriba a abajo, revisándole cada movimiento, cada respiración, como queriendo asegurarse de que de verdad estaba ahí de pie. Y no dentro de un sueño, no detrás del vidrio de una sala de recuperación. Luego dejó la bolsa en el suelo y lo abrazó con fuerza. «Me asustaste tanto», le tembló la voz. «Pero lo lograste». Alex la abrazó de vuelta. Esta vez el abrazo ya no era tan débil como en los primeros días después de la operación. Estaba más firme, respiraba más parejo. «Estoy bien. Gracias a ti y gracias a Tuna». La señora Min asintió despacio y se giró hacia Tuna. Su mirada se quedó un buen rato en el rostro de la joven. Tuna estaba claramente más delgada, las mejillas más hundidas, las ojeras marcadas por tantas noches en vela, pero en sus ojos seguían intactas la paciencia y la ternura. La señora Min se acercó, le tomó la mano y se la apretó. «Te traje un pequeño regalo», dijo despacio. «No es nada valioso, solo mi manera de darte las gracias». Tuna negó rápido con la cabeza algo incómoda. «No diga eso, por favor. Yo solo hice lo que debía». La señora Min sonrió, pero se le enrojecieron los ojos. «Estuviste con Alex en cada medicina, en cada sueño. Hay cosas que, por más que una hable, nunca alcanzan». Le puso la bolsa en las manos a Tuna. Dentro había cosas sencillas, conocidas, pero elegidas con cuidado. Como un reconocimiento silencioso, sin alardes, sin promesas. De pronto el patio se sintió más cálido. Tuna entró a la cocina. Quería preparar una comida de verdad, no para recibir a nadie, sino una comida de reunión después de tantos días en los que todo pareció ser preocupación y espera. Encendió el fuego. La llama era pequeña pero constante como un corazón que por fin vuelve a estabilizarse. El sonido del cuchillo contra la tabla se escuchó familiar. El olor del arroz recién hecho, el del caldo caliente, se fue extendiendo por el aire. Tuna cocinaba despacio, con cuidado, como si cada plato llevara una bendición de paz, sin necesidad de decir nada, solo poniéndolo ahí con todo el corazón. En el porche, Alex y la señora Min se sentaron juntos. El viento soplaba suave, trayendo olor a hierba, a humo de cocina, y también esa calma rara que hacía muchísimo que no tenían. «¿De verdad te sientes bien?», preguntó ella otra vez con una preocupación que aún no se iba. Alex asintió. «Me siento afortunado, no por haber sobrevivido». Hizo una pausa, sino porque todavía te tengo a ti, tengo a Tuna, tengo a Henry. La señora Min giró la cara y se secó rápido la comisura del ojo. No quería que su hijo la viera quebrarse otra vez. Cuando la comida estuvo lista, la cabaña se llenó de calor. Tuna los llamó a la mesa. Sentaron a Henry en medio. Tenía los ojos brillantes y miraba a todos lados como si también sintiera que había algo especial. La señora Min vio la mesa sencilla, el caldo humeante, el plato de verduras, algunos platos de siempre, y soltó un suspiro de alivio sin poder evitarlo. Hace muchísimo que no comía una comida así. Alex sonrió. Le sirvió comida a su madre y luego miró a Tuna. «Has pasado por mucho». Tuna negó con la cabeza y sonrió apenas. «Con que estés bien, me basta».
En ese momento nadie mencionó el hospital, ni la operación, ni esas noches en las que parecieron perder a Ash, a Alex para siempre. Solo se escuchaban los cubiertos chocando suavemente algunas historias pequeñas, sonrisas discretas y una paz frágil pero real. Pero en la mirada de la señora Min todavía asomaba algo profundo. No era desconfianza, era la comprensión de una madre. Ella sabía que todo milagro necesita tiempo para demostrarse y que la paz a veces es solo una pausa antes de que la vida vuelva a poner a prueba a las personas una vez más. La comida terminó en un silencio cálido. Afuera el sol ya empezaba a suavizarse y la historia volvía a abrir un capítulo nuevo. Bình yên cho cả ba. Phần điệu Adam của chúng thì họ sẽ được